Hola, queridos estudiantes, queridos amigos. Vamos a hablar hoy de Kierkegaard. El tema es Kierkegaard y el escándalo. Kierkegaard y el gran escándalo. Este tema de Kierkegaard se puede encontrar en migajas filosóficas, en Postscriptum, sobre todo, pero se insinúa en la alternativa, en lo uno o lo otro. Y no aparece muy bien, pero sí aparece también como tácitamente mencionado en el concepto de la angustia y en esa horita novelesca la repetición. El gran escándalo, el escándalo. Se habla de escándalo cuando algo no está acorde con lo normativamente adecuado, aceptado. Cuando algo, para usar el lenguaje de los romanos, falta al decoro social. Cuando algo se escapa por bárbaro, por inadecuado, por grotesco, por soez. Escándalo. El escándalo lo puede producir una persona, la acción de una persona, el comportamiento de una sociedad frente a otra sociedad. Lo puede producir un libro o un mensaje, un, un canto, un himno, una película, una difusión en redes sociales. Escándalo es todo aquello que irrita también a una sensibilidad. Entonces hay alguien que vive el escándalo y hay alguien que produce el escándalo. Y la connotación es que el escándalo es inadecuado, no es algo digno y por eso debe ser reprendido por la sociedad que se estime a sí misma digna. Aquí tenemos una serie de elementos eh, pares y contradictorios unos con otros, que una mentalidad dialéctica kierkegaardiana serían el motivo adecuado para hacer un análisis de dialéctica cualitativa. Yo, que produzco el escándalo, el otro que recibe el efecto del escándalo. El escándalo como nacido de una persona escandalosa. El escándalo en los otros como motivo y autorización para ofrecer un castigo, una reprimenda, una advertencia. Desde el punto de vista del yo que ha elegido el escándalo, la moral caída o la rebeldía contra la moral como norma de vida, como estilo de vida. Y desde la parte ofendida, el ánimo de sentirse ofendido y de sentirse dueño y juez capaz de establecer el peso real de esa decisión que otro vivió. Y también podríamos decir a nivel de dialéctica cualitativa, el tiempo que otro ejerció para formar el escándalo y el tiempo que otros vivieron y consideraron óptimo para castigar la situación de escándalo. Sume todo eso junto y podríamos tener una dialéctica cualitativa acerca del escándalo Kierkegaard. Dentro de Kierkegaard, el escándalo aparece a nivel de las decisiones que se tienen que dar en una persona que está en el borde del estadio ético-religioso o concretamente dentro del estadio religioso. Ahí es donde propiamente se da el escándalo. El escándalo entonces supone una visión lógica. Hay algo que no es escandaloso. Hay algo que es racional, admisible. Y cuando se rompe lo admisible, lo racional y universal, al particular hay que sancionarlo, porque se ha convertido en un irracional, en un alienado, en un loco que actúa dentro de la sociedad.
y que puede incluso actuar dentro de parámetros contrarios a la defensa de su propia vida. El escándalo, sin embargo, para una mentalidad religiosa cristiana, es algo que tiene que ver con Jesús, que decía, ay de aquel que escandalice a un niño. Tiene que ver con San Pablo, que decía, nosotros somos escándalo para los griegos, pero sabiduría para Dios. El cristiano entonces, desde esos dos puntos, Jesús y San Pablo, es un motivo de escándalo, es un motivo de dimensiones y consideraciones cristianas evangélicas. Kierkegaard sigue en este análisis dialéctico cualitativo del escándalo. Quien habla de escándalo cree saber todo el tema y cree saberlo de una manera definitiva e importante, por tanto universal. Escandalosa es la actitud de aquel que va contra la razón. Escandaloso es encontrar ignorantes que no saben que el agua que no es potable no se toma. Entonces, el que vive encontrando escándalos en todo es aquel que cree saberlo todo. Es una persona racional en grado sumo y cree que de antemano todo se puede saber. Es una especie de gran ilustrado racionalista. Por el contrario, si fuéramos, dialéctica cualitativa, al contrario, si fuéramos cristianos, sabríamos que el creador de todas las cosas es eso, el creador de todas las cosas. Y que él como creador es el único que sabe todas las cosas, incluso de los males terrenales y de los defectos personales y de las angustias y de las experiencias. Y da la pequeña casualidad que si seguimos siendo cristianos, pero sobre todo si seguimos siendo humanos, tenemos que confesar nuestra paradójica, contradictoria, alternativa y desalternativa manera de ser como seres humanos. Nos aparecen angustias gratuitas, angustias que nosotros nos construimos. Nos aparecen miedos imaginarios y miedos reales. Y nos aparecen generalizaciones voluntarias, normatividades que nos tragamos por propia voluntad. Y todo eso junto, las angustias, los miedos, las normas que nos enseñan, la desesperación que llevamos por el tipo de vida que llevamos, terminan por paralizar nuestra voluntad. Y eso es real. Y los intelectuales, los eruditos, los que juegan a racionalistas de la conducta humana, no se enteran o son ciegos para enterarse de que el ser humano tiene eso y de que esas condiciones le afectan en su manera de ser y de vivir y que sobre esas cosas se puede hacer reflexión. Y no una reflexión racional, sino una reflexión situacional desde las experiencias vitales, existenciales de cada persona que está viviendo eso. Entonces el examen no es universal, sino particular. Quiere decir que los datos van por investigar al particular y entonces ahí ya no habría motivo, causa lógica para el escándalo. Y entonces Kierkegaard propone en el diario algo muy interesante para estas fechas en que estoy escribiendo migajas filosóficas y postscriptum. Propone examinar la parábola del hijo pródigo, Lucas 15. El hijo pródigo es un niño de bien, un niño con cierto estatus de vida, que decide llevarle la contraria a su padre, pedirle su hacienda, su herencia,
y deja a su padre solo con el hijo mayor, un hijo ideal, y se va a cuidar, primero a andar por el mundo, a despilfarrar todo de una manera absolutamente disparatada, y termina por cuidar cerdos y ambicionar las algarrobas, o sea, una fruta verdaderamente ácida y tonta. Las algarrobas que están comiendo los cerdos. Y reflexiona y va donde su padre y le pide perdón. Reflexiona. Él, en su interioridad, no esperó que otros le dijeran nada. El hijo pródigo es genial, porque él, que era el pecador, el maldito, el feo, el que gastó toda la hacienda, recapacita en su interioridad, se da cuenta, angustioso, que los cerdos comen mejor que él, viven mejor que él, y se va, tan cerdo como ha sido, se va a buscar otra vez a su padre, a la casa de su padre. Y en la casa de su padre, el padre lo ve desde lejos, lo esperaba, a cada rato lo esperaba. Es que el Creador sabe los males terrestres y la porquería que somos. Y entonces esperaba a la criatura y mandó a hacer una fiesta de alegría. Y el hijo mayor, el hijo ideal, el hijo teóricamente, normativamente ideal, de una gran eticidad, reprime al padre en su alegría. Y le dice, padre, ¿pero qué te pasa? Estás chiflado. Si yo he sido mucho mejor hijo que él, y tú nunca has matado para mí ni un cabrito siquiera, mucho menos las mejores veces, mucho menos me han mandado a traer los mejores vestidos. ¿Qué le pasa? Se escandalizó. Entonces el hijo pródigo es ejemplo de que los muy intelectuales y los que se creen muy éticos tienen esa tentación y en esa tentación caen. Creer que saben lo que la vida significa. El escándalo supone la inocencia en quien encuentra la necesidad de actuar porque hay una necesidad y porque desde la propia voluntad uno así actúa por necesidad y con libre albedrío. La situación es una necesidad, nadie existe sin necesidades. Y otro que se considera sumamente justo y ético y que todas las situaciones están bajo el dominio estricto y exigente de la razón, y razón máxima sería la ética, considera que debe condenar, juzgar y condenar. Y entonces aquí Kierkegaard está criticando a los fundamentalistas, que todo lo llegan a criticar, a los fanáticos, a los que viven castigando a otros y que son incapaces de ver las situaciones, las temporalidades, los instantes en que cada quien se desempeña como el creador de sus acciones. Y es que entonces llegamos al tema también dialéctico de crear y recrear. Una cosa es crear y es tratar de innovar en medio de una situación algo original. Y otra cosa es crear y es con lo que ya tenemos creado y hemos vivido, pues suponer una nueva organización, un poquito innovada, pero es básicamente una repetición. Y el ser humano es una repetición, no es una creación. Entonces no podemos pedirle a todos los seres humanos, porque las situaciones no son siempre distintas, que sean todos a la vez una sola cosa. Las situaciones todas son distintas. No hay una misma situación igual a otra situación, aunque sea muy parecida. Y los seres humanos no somos iguales. Por eso lo que tenemos que hacer no es crear, sino crear en nuestra manera, en el instante que tenemos, y eso significa recrear, volver a crear como antes otros hicieron.
como antes yo hice, pero no es una creación sin fallos, no es una creación absolutamente original, pero sí es mi creación. Entonces, ahora la condena para el que innovó ha perdido su razón de ser, porque usted actúa conforme a lo que en su momento era capaz de dar. Usted era bueno o malo, pero examinemos qué había en su corazón en ese momento. Las cosas cambiaron. Quiere decir, si seguimos con el camino religioso, que las acciones morales tienen un peso diferente si se ven desde la ética racional o si se ven desde el pensamiento de un cristiano ferviente. Las malas acciones para la ética, para la normativa, se pueden considerar como males. En el Evangelio se podrían como estiércol. El estiércol en que nadaban los cerdos, las algarrobas que comían los cerdos, cosas malas, pero que el hijo pródigo ambicionaba porque para él era mucho mejor eso, que ya el lugar donde él estaba, que la situación donde él estaba. Y quien juzga que hay males es quien está en reposo, el hijo pródigo, el hijo que está en la casa del padre tranquilito, mientras el que está viviendo como pecador, como alma atormentada, la experiencia de ser lo que ha sido, lamentándose, arrepintiéndose de lo que ha sido, ese ya no está en reposo, está intranquilo. Pero el hijo que juzga, ese está en reposo. De esa advertencia kierkegaardiana, el que habla mucho de males es que vive en reposo. No vive la vida de la angustia de los seres existentes verdaderos. Probablemente vive una vida duplicada, autorizada universalmente. Una vida de generalidades, una vida teórica, no una vida humana. Y entonces podemos entender que las éticas de Aristóteles, la ética de Kant, la ética de los racionalistas, siempre habla de un fin que se puede alcanzar, bajo medios estables que aseguran la finalidad. Pero en la vida cristiana, opuesto dialéctico, en la vida cristiana la dicha de Dios no se entiende fácilmente. La dicha de Dios en Job. Primero me da de palos y luego me dice, te he amado siempre, Job, por eso te probé. La dicha de Abraham no se entiende. Y después de la experiencia y de las preguntas incesantes, lacerantes del hijo Isaac, Dios pone un ángel y todo se soluciona. Pero primero torturado. Y la dicha de Jesús crucificado y resucitado no se comprende. Y la dicha de los apóstoles martirizados no se entiende. Y la dicha de un cristiano sincero no se entiende cuando este cristiano trata de dar ejemplo. Y no se entiende porque los que están descansando en sus teorías, no en Dios, ven todo claro desde la razón, pero no desde la experiencia. Y por eso se escandalizan y encuentran que los que hacen cosas por la vía de fe son escándalo social. Y es que los que razonan no saben el significado, sino de los conceptos, pero no de la vida, de la existencia. Son tan incapaces, primera parte del postscriptum, son tan incapaces de hablar de la existencia que solo hablan de cosas eruditas, de repeticiones de conceptos en un libro, de la forma en que se da un concepto en un libro, de formulaciones intelectuales. No pueden precisar qué es la vida humana y qué significa ser un existente humano. La vida humana se compone de necesidades y por eso cuando uno decide entre necesidades.
El escándalo nace de quien se atrevió a actuar, pero el cristiano se convierte en escándalo porque tiene la necesidad de ser cristiano en un mundo que necesita del testimonio cristiano. El escándalo nace por ese testimonio y el escándalo a su vez es juzgado por el decir, no por el hacer. Y el decir es algo muerto, conceptualmente muerto, pero los hechos son recreaciones, infinitas obras poéticas que escandalizan a los que no entienden de poesía. Eso se puede matar de muchas formas y una de las formas escandalosas de matar es escandalizar a los niños. Y Jesús habla de cómo se escandaliza a los niños y de que los que escandalizan a los niños merecen morir. El Maestro Divino autoriza a ser radical con los que escandalizan a los niños, pero lo especifica. El que escandaliza a los niños lo hace desde el ejercicio de los juicios morales. Destruye a los niños destruyendo la autenticidad de la vida moral y confundiendo la vida moral con un recetario de normas casuísticas que hay que practicar en vida, no con la autenticidad, con la sinceridad y jovialidad de un niño. Dejad que los niños, así como son, se acerquen a mí. Ese maestro escandaliza cuando resucita a los muertos, cuando perdona a la mujer sorprendida en adulterio, cuando consuela a las hermanas por haber perdido a un ser querido y resucita al hermano Lázaro. Escandaliza cuando reproduce un Jesús alcoholizante y alcoholizador y lo reproduce a partir del agua. Escandaliza cuando habla de que Él es el camino, la verdad y la vida. Y habla de que su vida, la que Él promete, viene de la sencillez y del amor y de la justicia con el trato al prójimo, sobre todo al que es extranjero. Y habla de que la justicia verdadera es la justicia de la fe, del corazón, de la verdad del corazón. Kierkegaard remata en una de sus frases analizando esto del escándalo, con el ejemplo de que el que juzga y que cree que los demás producen escándalo, no se da cuenta de que las personas realmente somos como una ilustración cubierta de páginas o como un espejo recubierto de polvo. Y el espejo puede a veces distorsionar las imágenes y que debemos limpiar el espejo y que debemos pasar las páginas para las ilustraciones. Y que a veces queremos matar a alguien, pero realmente nosotros somos monstruos que no nos damos cuenta que estamos compuestos de monstruosidades. Y ese será el verdadero escándalo a los ojos de Dios. El que asesina a los otros, encontrando en los otros monstruosidades, siendo él el poseedor, enorme poseedor de miles de monstruosidades. Por eso el justo podrá causar escándalo, pero tiene una conciencia por dentro. La conciencia libre y diáfana de que su justicia es la verdad con Dios y consigo mismo. Pues espero haberles aclarado este tema tan peculiar del escándalo de Kierkegaard. Y Jesús era el maestro del gran escándalo. Él era el verbo encarnado, el Dios encarnado, que muere en una cruz y resucita. Espero haberles aclarado este tema y los espero en la próxima. Muchísimas gracias por la atención.